Bueno. ¿Sabes qué tenemos que hacer todos? Ponernos un cartelito, pero en la compu de todos, no solamente en la mía, porque yo cuando ya veo 5 veces el mismo cartelito, lo obvio, de recordar grabar la clase. Así que, rayos, encima no tengo clase de biología, era de química sí, pero las de biología no las tengo grabadas. Bueno, cualquier cosa de que se les presente dudas o algo, eh, si se ponen a hacer las preguntas y no se acuerdan y necesitarían esa parte del video, me dicen, hacemos una clasita aparte o capaz que con un audio se soluciona. Yo tenía unas banderitas re lindas. Ya voy a buscar, tenía unas banderitas re lindas para cuando marcas en el libro, para ponerlas en la computadora, porque si es un cartel feo no lo voy a grabar. Bueno, vamos a grabar desde núcleo. Lo Mario. Mira, sabemos que núcleo tenemos solamente en las células eucariotas, ¿no es cierto? Las procariotas no tienen núcleo. Es una estructura constante, aloja el material genético y controla la forma, el funcionamiento, todo lo que hace la célula. La estructura del núcleo se estudia en 2 etapas distintas. Una es la interfase y la otra es la mitosis, la división celular. El ciclo celular sería el periodo de vida, digamos, de la célula, que es desde que nace, desde otra existente obviamente, hasta que se vuelve a dividir. Todo eso. Nosotros tenemos, qué feo que se ve. Bueno, tenemos la fase G1, que es donde comienza el crecimiento de la célula, empieza a hacer más proteínas, más organelas, es como que está recién nacidita. La fase S, que es donde se replica, o sea, replicación significa que se duplica. El ADN, o sea que pasó a tener el doble material genético, el doble de las histonas. Y en la fase G2 es una fase de control, donde la célula se fija que se haya hecho todo el ADN bien, que se haya empaquetado bien, que tenga las proteínas necesarias, todo eso. Y estas 3 fases, G1, S y G2, forman parte de la interfase. Cuando se termina la fase G2, empieza la mitosis. ¿Qué vamos a estar encontrando en un núcleo en interfase? Va a estar rodeado por la envoltura nuclear. ¿Se acuerdan que se llamaba carióteca? La envoltura nuclear. Forma parte del sistema de endomembranas. El material genético se llama cromatina. O sea, el ADN se lo llama cromatina y va a estar relajado, más bien relajado durante la vida diaria, digamos, de la célula. Esto está unido a varias proteínas. Unas se llaman proteínas histónicas y literalmente las otras se llaman proteínas no histónicas. Por suerte acá no se mataron en ponerse a inventar mucho nombre ni nada. Bueno, histona y la otra, bueno, no histona, para miércoles. En el núcleo, la cromatina y el nucleolo
están incluidos en un sistema coloidal que va a ser el nucleoplasma. Así como tenemos el citosol, tenemos el nucleoplasma. Tiene agua, tiene proteínas, tiene enzimas. Acá nos dice que al microscopio óptico, durante la interfase, es claramente visible como una estructura basófila, o sea que atrae colorantes básicos, de aspecto mayormente redondeado, ubicado en diferentes zonas del citoplasma, mientras que durante la división desaparece. Como consecuencia que su contenido se fusiona con el resto del interior. Ahora tenemos un dibujito bastante general, donde nos dice, bueno, tenemos poros nucleares para que atraviesen la membrana las cosas que necesito adentro y las cosas que hice adentro y las necesito afuera. De la membrana se continúa el retículo endoplásmico rugoso. Se consigue la membrana, rugoso, liso, Golgi. La envoltura nuclear la vamos a ir viendo. Si la vamos viendo de afuera para adentro, tenemos la membrana nuclear externa, el espacio perinuclear, que es el que separa la membrana externa de la membrana interna. Y todo por dentro de la membrana interna tenemos una lámina nuclear. El nucleolo, mis amores, es una región donde yo voy a encontrar todo lo que es la síntesis de ribosomas, de ARN ribosomal, de las proteínas para formar el ARN ribosomal. Todo lo que yo necesito para formar los ribosomas se encuentra en el nucleolo. Por eso no es que sea una organela separada del otro, es una región más densa donde tengo un poco de todo. Bueno, y obviamente le llaman nucleoplasma a lo líquido que contiene todo flotando ahí. Cuando comienza la mitosis, la envoltura nuclear se desintegra, desaparece el nucleolo y la cromatina se compacta formando los cromosomas. Esta frase, chicos, es muy importante, porque muchas veces nos confundimos cuál es cromatina y cuál es cromosoma. El dibujito como una X, como la vemos tipo acá, eso es un cromosoma, está súper compacto y yo no puedo sacar nada de información de un cromosoma. Cuando el ADN está más relajado y está en forma de cromatina, yo puedo acceder a su información. Durante la vida de la célula, el ADN se regula de varias formas. ¿A qué me refiero con esto? El ADN es el libro gordo de cómo hacer todas las proteínas que hace todo el cuerpo. Y ese libro está en cada una de las células. Todas mis células tienen eso. Todas las células somáticas, ¿no? Nunca vamos a estar hablando específicamente de óvulo y espermatozoide hasta que los nombremos. Entonces, si todas las células tienen el mismo libro, ¿por qué mi páncreas hace insulina y mi dedo índice no lo hace? Esto va a ser porque lo que hacen es como una pequeña compactación, que eso sí es diferente. Tiene el mismo código, pero la receta de la insulina está mucho más libre, en una parte mucho más relajada en el páncreas. Y en mi dedo está tan enredada, tan compactada, que mi dedo no va a poder acceder a esa información. Eso es un tipo de regulación que ocurre en el ADN. Y esto, que eran dos palabras que me estaba olvidando acá, nos da que tengamos la eucromatina, que es lo que se va a poder expresar y donde yo voy a poder sacar información, y la heterocromatina, que está tan compactada que yo de ahí no puedo sacar información. Y eso hace que justamente la especialización de la célula sea tan marcada.
Pues si no, como si todas tienen el mismo librito, no hacen todas lo mismo. Por la compactación de tener algunas partes como heterocromática y otras como eucromática. O sea, profe, todos los ADN son iguales. Sí, sí, sí. Es súper flashero pensarlo, la verdad, porque vas a decir, bueno, células tan distintas como la del hígado, como la del dedo gordo del pie, la del páncreas, la de los ácidos de la saliva, que producen cosas totalmente distintas, tienen el mismo ADN, tienen el mismo código genético. La que no tiene todo es las gaméticas, lo que es óvulo y espermatozoide, porque ahí tienen la mitad de la información, que nunca sabes qué mitad, por eso cuando se mezclan óvulos espermatozoides, por más que sean del mismo madre y padre, siempre van saliendo distintos. Entonces hay hermanos que son súper parecidos y hermanos que no se parecen en nada. Que si no hubiese ni sospechado que era un primo, y son hermanos, y otros que sí, porque hay algunas células hacen más la variación genética y otras no tanto. Y siempre nuestras células, exceptuando las gaméticas, nacen de una célula preexistente. Vos tenés una célula que hace mitosis y se divide en dos. En una célula madre salen dos células hijas idénticas. Acá nos hace una pequeña diferencia, digamos, célula en interfase, el núcleo ahí súper definido, con su membrana, todo. Y en la célula en división no tenemos núcleo, se está haciendo el uso mitótico con todas las proteínas de las microfibrillas, tubulares y todo esto para hacer la división. En interfase específicamente, vamos a tener la membrana o envoltura nuclear o carioteca. Como les digo, la palabra carioteca es muy usada, tengan en cuenta. Forma parte del sistema de endomembranas. Son dos membranas separadas, una externa y la otra interna. Y entre ellas hay un espacio que se llama sistema perinuclear. La membrana externa tiene ribosomas que están adheridos y se continúan al retículo endoplasmático. Recuerden que el retículo endoplásmico rugoso era como una continuación de la carioteca. La membrana interna tiene una lámina fibrosa que es de filamentos intermedios que se llaman laminofilamentos. Entonces, como dijimos, la cara interna. Esta lámina fibrosa le da soporte a la envoltura nuclear, soporte estructural. Si se fosforila, participa en la desintegración. O sea, cuando yo voy a hacer una mitosis, la fosforilo y se desarma. Y si yo le saco los fosfatos, se rearma otra vez. Establece la forma generalmente esférica del núcleo. Presenta complejos de poro. La carioteca está interrumpida por unos orificios que se llaman poros, que son conjuntos de proteínas y hacen los complejos. El complejo comprende un poro con forma de cilindro hueco, que tiene otras 8 columnas. De las 8 columnas no me volvería loco tratando de memorizarlo. Atraviesan todo el espesor de la envoltura y están amarradas por proteínas de ancla. De estas columnas nacen lo que se llaman las proteínas radiales. Se proyectan hacia el centro del poro y se pueden acortar o alargar a manera de diafragma. Entonces tenés un poro que va a ser o así o así. O sea, se va a cerrar o se va a agrandar. En los extremos de las columnas nacen fibras citoplasmáticas y nucleares, con proteínas intercaladas llamadas nucleoporinas.
Ven que acá tenemos la cisterna perinuclear acá al medio, las proteínas de anclaje, las proteínas radiales, se forma un anillo octogonal proteico, que es lo que va a ayudar a cerrar. Proteína de anclaje sería que tiene como acá, ¿ven? Proteína de anclaje, fibras con nucleoporinas. Estas proteínas de anclaje, ven, sostienen las columnas proteicas que tienen un diafragma que se va a cerrar o abrir para permitir o no el paso de ciertas cosas. La interrelación núcleo-citoplasma se cumple a través de los poros. O sea, todo lo que se hace en el núcleo y tiene que ir al citoplasma, o todo lo que tengo en el citoplasma y lo necesito en el núcleo, va a ir a través de estos poros. Tiene tantos pasajes como tenemos la membrana celular externa, que tenemos que el receptor, que el pasaje, que a favor del gradiente, que contra el gradiente, que con gasto de energía, activo primario, activo secundario. Bueno, acá pasa por el poro, directamente. Los materiales se vehiculizan por proteínas transportadoras. Se llaman importinas para ingresar y exportinas para salir. Estos interactúan con las nucleoporinas del complejo del poro. Desde el núcleo hacia el citoplasma. O sea, ¿qué hacemos en el núcleo para poder mandar al citoplasma? Las 3 variedades de ARN. Se complementan. Del citoplasma al núcleo, o sea, al revés, pasan las proteínas sintetizadas en ribosomas libres. ¿Para qué quiero yo esas proteínas? Pueden ser estructurales, como que le mando histonas para que el ADN se enrolle. Pueden ser proteínas enzimáticas para la duplicación del ADN y la transcripción del ARN. Para duplicación del ADN y transcripción del ARN se usan un montón de enzimas. También pueden ser proteínas reguladoras de la expresión de los genes de los factores. No va a pasar cualquier proteína, necesita tener una señal adecuada que se llama NSL, que es señal de localización nuclear. Y ahí, si la tienen, pueden atrasar el complejo. Bueno, la matriz nuclear o nucleoplasma, como siempre, un coloide, tiene cromatina, tiene nucleolo, tiene agua, iones, sales, proteínas, enzimas. Y ahí ocurren todas las reacciones enzimáticas del núcleo. El nucleolo, ¿se acuerdan que yo les decía que no estaba delimitado? Se lo suele ver como un corpúsculo esférico en la periferia del núcleo, o sea, como medio al bordecito, como, bueno, ya acá me quedo trabajando, no molesto. Y se queda ahí. Solo se ve durante la interfase y desaparece por completo en la mitosis. Su tamaño está en relación con el índice de proteínas de síntesis proteica que tiene la célula. Y va a ser mucho más voluminoso en células que hacen mucho proteína. En la fábrica de los ribosomas, realiza la transcripción del ARN ribosomal, arma las subunidades, después las manda al citosol por la carioteca, por los poros de la carioteca. Y el nucleolo va a tener 2 regiones, una granular y una fibrila. La fibrila tiene un filamento cromatínico, que es el organizador nucleolar, que codifica la transcripción de los ARN ribosomales. Nos dice que, o sea, esto al microscopio, como se empieza a procesar, se lo ve como un árbol de Navidad. El tallo corresponde al organizador nucleolar,
Y las ramas son los RNA ribosomales que se van formando. Luego lo podés ver. Ay, si no tiene dibujo. Me lleva el dibujo. Vos tenés así y se le van haciendo como así. Por eso él le dice que es como un árbol de Navidad. Tenés el organizador nuclear y las ramas que se le van desprendiendo. La región granular, creo que no se sorprenden si les digo que tienen gránulos, que son subunidades ribosomales en formación. Se los ve así como gránulos, porque son las subunidades de los ribosomas. Acuérdense que son como bolitas. Y están con proteínas que vienen de los ribosomas libres en el citosol. Esto siempre nos hace preguntar un poco y quedarnos en el cuento del huevo y la gallina. Porque yo para hacer una proteína necesito un ribosoma. Pero el ribosoma tiene proteínas, tiene ARN y tiene proteínas. ¿Y de dónde salieron las proteínas para hacer el primer ribosoma si no tenía ribosoma para hacer proteínas para poder armar un ribosoma? No tengo una respuesta. Es el del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo y la gallina? Y la gallina no hace un huevo, pero el huevo lo pone una gallina. Y bueno, es más o menos el mismo caso, no se tiene una respuesta. Eh, ah, bueno, la cromatina es el ADN, es un desoxirribonucleoproteico, un complejo desoxirribonucleoproteico. ¿Por qué? Porque combina ADN con proteínas. O sea, ácido desoxirribonucleico con proteínas. La fibra de cromatina se empieza a condensar cuando se une con, con la cistona, se va a ir llamando nucleosoma. Cuando nosotros tenemos el ADN, forma el nucleosoma al revés. El ADN forma el nucleosoma, se condensa, forma la fibra condensada, se condensa más, termina en cromatina. Bueno, repase un poco los ácidos nucleicos. Ah, mm. Bueno, sabemos que el ADN es el que tiene la información genética para todo lo que es los seres vivos. Toda tarea en la célula es realizada por proteínas, básicamente. ¿Y cómo sé qué proteínas hacer? El ADN nos lo dice. ¿Qué, cuáles y cuándo? Los genes del ADN codifican la síntesis de proteínas, como les decía ahí. Y como les decía yo, determinando la cantidad, el orden de sus aminoácidos, o sea, estamos hablando de estructura primaria. Eso por ahí es pregunta de examen. ¿De dónde saco, digamos, o quién determina la estructura primaria de una proteína? Y eso lo determina el ADN. Perdónenme un segundito. Acá estoy, perdón. La última vez que lo escuché a mi gato maullando así como muy angustiado de golpe en la cama, es porque se da una panzada por el alimento y después vomita. Y lo hace en mi cama. Así que, hijo de tu madre, venite a la cucha, lo traje acá cerquita.
porque no me causa ningún chiste con este frío que me anden vomitando el acolchado. Esto de ser madre. Esto de la maternidad, chicas, es muy difícil. Si yo me voy, mi gato, esto de vomitar, porque por ahí se pega una panzada de alimento y después lo vomita o por los pelos, lo hace muy de vez en cuando. ¿Qué haría yo con un bebé persona que vomita todos los días, varias veces? Y después deja por un tiempo y después de adolescente y vomita de nuevo. Y no, no creo estar hecha para la maternidad. Necesitaría un compañero demasiado bueno. Me asusta. Yo soy re asquerosa. Como, ay, no. Tenés siempre esa amiga de que si hay uno que se emborracha y está vomitando, siempre hay uno que te sostiene el pelo, te soba la espalda. Yo no soy esa jamás. Creo que lo logré hacer una vez en la vida y estaba tipo... Esto es demasiado. Bueno, seguimos recordando un poco de los genes. Codifican la síntesis de proteína, o sea, lo que es la estructura primaria. Y como definición, que esto es válido para el examen, definimos gen como todo segmento de ADN que se transcribe para originar un ARN funcional. Las tres variedades de ARN pasan al citoplasma y son responsables de la síntesis proteica. Este dogma de la biología es muy importante, muchas veces nos olvidamos. El ADN se puede replicar, lo cual sería lo mismo que decir duplicar, a más ADN para hacer una nueva célula. También el ADN puede transcribir partes de sí mismo a hacer ARN, y el ARN hay que traducirlo, es un código y se traduce a proteína. Entonces, replicación, transcripción y traducción es un orden que por lo menos en algún que otro choice apareció, que era cuál era el dogma central de la biología y te ponían varias opciones. De algunas estas en otro orden y otras que te dirían cualquier cosa. Recordemos que ADN y ARN están formadas por nucleótidos. El nucleótido sería el ladrillito, el monómero. Y el nucleótido está formado por la base nitrogenada, úrica o pirimídica. Una pentosa, riboso, desoxirribosa, depende si tenemos ADN o ARN. Y el ácido fosfórico, que sería el ácido ortofosfórico, mis amores. ¿Se acuerdan del casito especial del ácido ortofosfórico? Que eran 3 moleculitas de agua. Es ese ácido que se utiliza. Bueno, todo lo que acabamos de decir. Las bases púricas, adenina y guanina. Las bases pirimídicas, citosina, timina y uracilo. ¿Les había dicho el versito estúpido para acordarse cuáles son adenina y guanina? No me acuerdo si les dije, creo que no. Porque por ahí es importante saber cuáles son púricas y cuáles son pirimídicas. Si a ustedes les convidan algo para tomar, está muy fuerte, muy agrio, algo que está feo. Y vos le mandas el trago así uno, o el mordisco así uno. Uno que tiene que decir, ¡puah! Cuando algo está feo. ¡Puah! Purinas, adenina y guanina. Con esa tontera, ¿se acuerdan cuáles son las purinas? Y las demás son pirimídicas, pirimidinas o pirimídicas. Así que, como siempre, si esa tontera les sirve, mis amores, es todo para ustedes. Y si no, no la usen, no hay problema. Si es importante conocer cuáles son bases púricas, cuáles son bases pirímicas. Y es importante recordar que la timina solo está presente en el ADN
y el uracilo solo del ARN. Del ADN sabemos que es una molécula bicatenaria, o sea, son dos cadenas de desoxirribonucleótidos que se van retorciendo en una doble hélice. En la doble hélice, las bases nitrogenadas son lo que queda para adentro. Se enfrentan y se unen por puentes de hidrógeno. Y como a mí me encanta molestarlos y unirles todos los conceptos en esta vida, ¿se acuerdan qué se tenía que dar para que haya puentes de hidrógeno? No me digan que haya hidrógeno, eso ya lo sabemos. ¿Qué más tenía que haber para que yo pueda hacer un puente de hidrógeno? Memoria, memoria. Tenía que tener una cierta estructura. No. Más bien un cierto tipo de átomo con una cierta característica para que sea el puente de hidrógeno. Pues teníamos las que eran covalentes polares, cuando se unían a otras covalentes polares, teníamos uniones dipolo-dipolo. Y esto era algo un poco más extremo que la unión dipolo-dipolo. Sale la Luchi. Oh. Perdón, Avi y Maxi, que los veo por ahí más fluidamente. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se me está entrecortando mucho a mí? ¿Me escuchan bien? Ah, Yo te escucho, pero por ahí saco la cámara porque me corta a mí. bien, sí, está. No sé, ¿cuántos días son al año de Mercurio retrógrado las partes públicas de mi abuela? Porque no, ya no sé qué onda, están dando muy mal el internet. A Anto se le corta, a Luchi no se le cayó recién. Otra compañera también. Ah, pará, a Luchi se le murió el compu. No, eso es más grave. Bueno, Canda y Lejano ni se pudo conectar. No sé qué más, están dando bastante mal. O en caso que se vean así que se tilda mucho, me dicen, me ponen ahí en el chat y pueden por ahí a ratito suspender la cámara. Y en todo caso le ponen cuando yo les pregunto cosas. Pero sí que yo les pregunto y yo sepa que están. Si yo no sé que están y les pregunto y no me contestan, lo saco de la clase. Porque asumo que quedó ahí muerta la computadora y lo pueden ver grabado. Pero sí, puede pasar por ahí. Si yo pregunto, me contestan, aunque se me contestan, no tengo idea, guacha, está todo. Para que haya de uniones de puentes de hidrógeno, tiene que haber elementos muy electronegativos del otro lado, que eran los FON, flúor, oxígeno o nitrógeno. Tiene que estar entre dos átomos. Claro, vos tenés que tener uno que tenga
uno de estos elementos y hay hidrógeno, y del otro lado que haya hacia otro elemento muy electronegativo. Que hacía un puentecito entre los electrones que le choreaba el muy electronegativo al hidrógeno y la carga positiva que le queda y la carga negativa de otro. Aparecía mucho en el agua. Para que se forme el puente se necesita que esté entre dos átomos electronegativos, digamos. Claro. Ponele, cuando es en el agua, les hago el agua porque es más fácil de dibujar. Vos tenés el oxígeno, hidrógeno y hidrógeno. El oxígeno es recontra electronegativo. Lo más electronegativo de todo es el flúor. Y el oxígeno le va palo a palo, o sea, el flúor es más fuerte. Pero el oxígeno es muy electronegativo y lleva la densidad de los electrones para sí mismo. Entonces queda con cargas negativas en esta zona y acá positivas. Y va a venir otra agüita, por ejemplo, acercando su oxígeno ahí con sus carguitas, con sus hidrogenitos, y se va, por ejemplo, entre la carga del hidrógeno positiva y una de las cargas negativas del oxígeno, se forma lo que se llama el puente hidrógeno, que se atraen por sus diferencias de carga, pero no pueden compartir electrones porque los electrones ya los tienen compartidos con el otro. Ese es el puente de hidrógeno. Y las bases nitrogenadas, notemos que se llaman bases nitrogenadas. O sea que tiene nitrógeno, que es uno de los 3 átomos más electronegativos. Como dijimos, son flúor, oxígeno y nitrógeno. Entonces las bases nitrogenadas tienen nitrógeno, se hace un puente de hidrógeno entre ellas, y el típico dibujito y cuando tenés el ADN, los escaloncitos de acá del medio son las uniones de puente de hidrógeno entre las bases. Siempre de un lado vas a tener una púrica y una pirimídica de la siguiente forma. Si yo de un lado tengo adenina, del otro tengo timina, y ellas dos forman un doble puente de hidrógeno. Entre citosina y guanina puede formar un triple puente de hidrógeno. Entonces, donde yo tenga mucha citosina y guanina, va a ser muy difícil abrir la cadena. Donde hay adenina y timina va a ser muy fácil. No sé si les suena, yo se los tiro porque sé que en algún momento capaz que lo leyeron, conmigo todavía no lo vieron, no sé, que no se pongan mal si no les suena. Algo así como la caja Tata. Y la caja Tata es donde se abre el ADN para hacer la síntesis de ARN mensajero. Se le llama así caja Tata porque tiene timinas y adeninas. Las enzimas se posan ahí y es más fácil abrir el ADN porque no tiene que romper tanto puente hidrógeno. Si no les suena, como les digo, no se preocupen, juntos no la hemos visto, no tienen por qué saberlo. Por ahí, como sé que han estudiado y que han hecho un muy buen intento para marzo, por ahí les suena. Recordemos que las dos cadenas son complementarias, no son iguales. Y esta palabra es clave y ha sido parte de preguntas del Choice. ¿Las dos cadenas son iguales? No. ¿Las dos cadenas son paralelas? No. Son complementarias y antiparalelas. Palabras que ya iremos a ver. Esta cosita horrible que yo les hice acá es lo que nos dice en este cuadrito lindo. Que adenina se une siempre con timina, que guanina se une siempre con citosina, con 3 cuatrinas. Esto es para entre una cadena y la otra. Ahora, para formar una cadena, yo tengo que enlazar un nucleótido al siguiente. Y se unen por un enlace, los nucleótidos se unen por enlace 3,5-fosfodiéster. La unión éster es la unión entre un grupo alcohol y un grupo ácido. Profundizaremos esto en química orgánica, pero como para que ya lo sepan, porque por ahí van a escuchar mucho la palabra éster, o sea,
con algo más y éster. En este enlace 3,5-fosfodiéster, el fosfato, que es algo que viene de un ácido fosfórico, de un nucleótido, se une al carbono 3, técnicamente se une al grupo alcohol del carbono 3 de la desoxirribosa. Por eso es un enlace de tipo éster. Y en la cadena vamos a tener dos extremos. Una de ellas con el carbono 5 de una desoxirribosa y en la otra el carbono 3 de otra desoxirribosa. Por eso es que tenemos los extremos 5' y 3'. Por eso también las cadenas son antiparalelas. Una es 3,5 y la otra es 5,3. Yo sí los dije. Ven acá, nosotros tenemos. Ay. Déjenme buscarles otro dibujito que se nota un poquito mejor. Ay, ¿qué fue? Que la citosina y la guanina tengan el triple enlace, ¿por qué era? Es por el formato de la molécula. Ahí te lo voy a mostrar. Ácido nucleico 215. Justamente quería mostrarles eso. Tiene mejores dibujitos por ahí por acá. Estas no son fórmulas que necesiten saberse por ahora, pero es para mostrar. Acá está lo del extremo. Acá esta es adenina, citosina, y esto es un resto de ADN. En la ribosa, este es el carbono 1. Lo más chiquitito. Este es 1, 2, 3, 4 y el 5 sobresale. El extremo 5' tiene unido un ácido fosfórico, pero no se continúa. Por eso es el extremo 5'. De la otra punta, donde se termina, acá tengo otra vez, esto digamos correspondería a un nucleótido. Y tengo el carbono 1, 2, 3 y no tiene nada. Por eso es el extremo 3'. Y tengo un dibujito para que vean, lo estamos acá, cómo es el enlace. Acá. En el formato de las bases, acá tenemos adenina y timina. Acá sobresalen, entonces acá se hace un puente y el otro. Este ya queda muy alejado y no se une. Pero citosina y guanina quedan como más enfrentados. Y unen ahí. Unen 3. Estos puntitos, esas líneas punteadas, serían la unión de puente hidrógeno. Donde la bolita blanca va a ser lo que es el puente hidrógeno en la línea de puntos. Las esferas negras son de carbono, las de oxígeno son rojas, las de nitrógeno son rosadas. O sea que esto es oxígeno y esto es nitrógeno. Y obviamente este va a ser el hidrógeno. El hidrógeno está unido al nitrógeno y hace el puente hidrógeno al oxígeno. Acá pasa lo mismo. Este es nitrógeno, este es nitrógeno. Los nitrógenos tienen sus hidrógenos, pero esos hidrógenos hacen puente hidrógeno hacia los oxígenos del otro lado. Y en este, fíjate que tenés uno que es nitrógeno-oxígeno, otro que es nitrógeno-oxígeno, y este es nitrógeno-nitrógeno. Y hacen igual puente hidrógeno. No se da tan así en este otro, que tenemos uno que es nitrógeno-nitrógeno
y otro que es oxígeno a nitrógeno. Esto es para que lo entiendan, no hace falta que sepan cómo son específicamente las uniones, ¿no? Cuáles son nitrógeno-nitrógeno, cuáles son oxígeno. Era solamente para que se pueda visualizar un poco más, ¿no? Si no les sale mucho, no se asusten. Es solo que a veces está bueno tener un poquito más de información, nada más. Y por si alguien le quiere sacar captura o algo, ahí, les pongo un segundito. Que tiene ahí la info del dibujito. Ay, ¿cuándo más? ¿Cómo que? Se entiende un poquito mejor, que acá es como que no se nota mucho, no se puede señalar que acá hay otro carbono. Pero bueno, tenemos extremo 5 y en la punta extremo 3, y este arranca con 3 y 5 al final. Y acá nos da algo que es un poco ejercicio que también suele aparecer. Si yo tengo un ADN, un segmento obviamente, que tiene 1400 bases nitrogenadas, de las cuales 300 son adeninas. Vamos a ir haciendo una matemática más allá de leer. Si yo sé que 300 son adeninas, obligatoriamente del otro lado tengo otras 300 timinas. Porque pues la cadena es complementaria. Si yo tengo 300 adeninas, tengo que tener 300 timinas. Lo cual nos da un total de 600. 1400 menos 600, ¿cuántos? ¿600? Se cambia todo acá, 300 adeninas, 300 timinas. Eso nos da 600 de las 1400. 800 eso. Los otros 800 van a ser mitad y mitad. 400 de guanina y 400 de citosina. Entonces, si yo sé la cantidad de bases nitrogenadas que tiene un segmento de ADN y sé la cantidad de una cualquiera de las bases, puedo calcular la cantidad del resto de las bases. Y ese ejercicio de examen en algunos casos. Te dicen así, tengo un segmento de tantos, en los cuales tengo tantas citosinas. La otra vez fue con guaninas. Y te preguntan cuántos tenés de cada uno. Miren que no es difícil de calcular, solamente hay que acordarse de que son, al ser complementarias, al que sea la letra complementaria, tenemos el mismo nombre. Y el resto se va a dividir en dos. ¿Se entendió? ¿Claro? ¿Bien? Oye. Bueno, acá lo sacan porcentajes. ¿Saben sacar porcentajes? Por las dudas. Si yo No, puedo... También. Bueno, total no nos roba mucho. El 100%, cuando yo hablo del 100%, estoy hablando que todos. El 100% de mis alumnos, el 100% de lo que sea, estoy hablando de todos. Acá el todos es 1400. Entonces, sí, acá el 100% es 1400. Entonces, si el 100% es 1400 bases. Y yo quiero saber el porcentaje de adeninas, que es 300, pongo acá. 300. Entonces, siempre acuérdense que el 100% es el número total, la suma de todo. Cuando uno pone eso, después podés ubicarte, o capaz que te dicen un porcentaje y podés averiguar cuántos son, o te dicen cuántos son y tenés que averiguar el porcentaje. Y acá me debería dar 21,5, según esto.
amores de mi vida, vamos a arrancar ARN en la clase que viene. Tienen mucho para repasar. Lo de ADN es bastante importante. Tienden a tomar bastante de lo que es ADN, de lo que es célula, más que nada, bastante de lo que es ADN, ARN, y no así tanto de lo que son sistemas en general. Así que es importante que lo que estuvimos viendo lo repasen, lo tengan súper claro. Y la semana que viene vemos los ARN, que acá está como bastante cortín. Después arranca con, bueno, la estructura de la cromatina. Parece feo, pero no es tan feo. Me van a ver jugando con mi yerbera y un pañuelo para explicarles cómo se une la cromatina al octámero dístones. Así que bueno, frenamos acá entonces con los ARN. Lo que tiene de esta parte de ARN que pone muy poquitito. Cortito, un par de cosas. Así que como tarea específicamente de guache que soy nomás, apenas empiece la próxima clase, y me lo voy a anotar en la agenda porque yo después me olvido y no les tomo nada, les voy a pedir que lean esta parte de los ARN. No se pueden quejar, no llega ni una hoja, o sea, media hoja. Y les voy a tirar preguntas y voy a querer que me las respondan. Les voy a hacer algunas preguntas de lo que es ADN, les voy a tirar preguntas sobre el ARN, y así estoy muy segura de que no me vienen mintiendo, porque me imagino que ustedes jamás me mentirían, pero bueno, hay que chequear. Nos vemos entonces para la semana que viene ya. Recuerden que yo este viernes no voy a estar, pero que me pueden bombardear a mensajes todo lo que necesiten, ¿sí? Si alguien quiere anotar, estamos en la página 215 del PDF de biología.